gràcies. Disculpeu el retard. N'hi ha hagut ahir una errata en el tema de la programació en el digital i sembla que la gent igual va arrimant-se poquet a poquet. Pero vamos a empezar ya para ir ganando tiempo. Bueno, mi nombre es Raúl Aveledo, os doy la bienvenida como director del Observatorio Cultural. Gracias por venir, es un placer haber organizado estas jornadas para poner en valor los resultados del proyecto Chebec, sobre todo el equipo humano de los beneficiarios de este proyecto que tanta satisfacción nos dio diseñarlo y ejecutarlo y el aprovechamiento que ha habido en ese sentido. Creemos que la mejor manera de capitalizar, ¿no?, que es el objetivo de estas jornadas, de poner en valor los resultados del proyecto, es precisamente invitar a los beneficiarios a que os cuenten sus experiencias en materia de internacionalización. En este programa que combinó de manera integral lo que es formación, asesoramiento y financiación de los planes de internacionalización, más toda una serie de movilidades con trabajo en red. La idea de estas jornadas es un poquito pues introduciros, facilitaros materiales, enlaces, que tengáis ahí un poco las claves de lo que fue este proyecto. Y nuestro trabajo desde Concul, desde la unidad de investigación, básicamente fue tanto realizar el programa piloto aquí en Valencia, como hacer una evaluación estratégica, lo cual nos permitió también hacer una especie de mapeo conceptual sobre precisamente de qué hablamos cuando hablamos de estrategias de internacionalización y desarrollar precisamente también una evaluación estratégica a partir de este marco, ¿no? Esto lo tenéis, no me voy a extender mucho más porque lo tenéis acá en nuestro canal de YouTube, en inglés, macarrónico, y un poco en esta evaluación estratégica también lo hicimos utilizando las herramientas del diseño para todo lo que es la transferencia de conocimiento, que era muy importante también trabajar animaciones y hacerlo con un lenguaje que resultara pues más fácil el transferir precisamente las ideas clave y las claves precisamente de lo que era esta evaluación estratégica. Sabéis que a nosotros nos gusta mucho la ilustración, nos gusta mucho la imagen, el lenguaje audiovisual. Tenéis también, precisamente en estas jornadas, también lo que hemos trabajado, hemos insistido en todo el tema de la imagen gráfica. Tenemos estos carteles de la jornada de hoy y la jornada de mañana, porque se me ha olvidado comentar también que con estas jornadas lo que pretendemos poner en valor es la simbiosis o las sinergias que se generan entre innovación e internacionalización cuando hablamos de cultura. Cómo la internacionalización de las organizaciones culturales conlleva toda una serie de dinámicas de innovación para estas organizaciones dentro de lo que son sus procesos productivos, sus servicios, sus maneras de organizarse, la comunicación, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo vamos a ver precisamente con los testimonios de los beneficiarios y al mismo tiempo también cómo la innovación promueve la internacionalización en tanto en cuanto, pues precisamente innovar en servicios, diversificar productos, facilita también el acceso a nuevos mercados y proyectarnos más allá de los mercados en los que solemos trabajar, ¿no? Entonces, este otro proyecto que trabajaremos mañana es el Creative Wear, que precisamente se centró en cómo facilitar o promocionar servicios culturales y creativos para la innovación en el textil y la confección, en el sector industrial del textil y la confección. Es también un proyecto muy interesante porque lo que demuestra es que cuando hablamos de cultura no estábamos solamente hablando del arte por el arte, sino que el arte y la cultura tienen unos impactos sobre las dinámicas del territorio, tanto en términos sociales como en términos económicos, como en términos institucionales. Es decir, el arte y la cultura son clave a la hora de transformar nuestra realidad. Y estamos en un contexto donde la transformación de la realidad o la gestionamos nosotros para reorientar el actual modelo de desarrollo o la transformación de la realidad nos lleva hacia un cul-de-sac bastante peligroso, ¿no? Y bastante,
cómo decirlo en elegante, pues poco deseable, ¿no? Poco recomendable, ¿no? Tanto en términos medioambientales como en términos de exclusión social, xenofobia, machismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como esos retos también, la cultura y el arte son una llave de transformación, si bien también es una llave muy delicada, ¿no? Porque vemos y atendemos a la realidad del mercado laboral, pues la precariedad, las condiciones de trabajo, las competencias a la hora de emprender, los marcos, las políticas públicas, etcétera, etcétera, no acompañan ese potencial, ¿no? Entonces vemos un poquito aquello de en casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no? Nos encontramos un poco en esa situación. Esas en parte, pues las cuestiones que quería plantear hoy a modo de introducción. Las vamos a ir viendo, como os comentaba, la idea es que a partir de este debate, a partir de las experiencias que vayan presentando a través del formato Pecha Kucha, dirigido por Tomás Gorría, de nuevo el diseño, ¿no? La importancia del diseño. El diseño es donde de manera más evidente se observan este tipo de cuestiones, ¿no? De cómo la aplicabilidad de la cultura a otros sectores o a otros formatos o a otras cuestiones. Pero no se acaba ahí únicamente, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que también dentro de las estrategias de internacionalización, una de las claves, la base, es algo tan intangible como el relato. La capacidad de generar un relato de nuestras propias organizaciones para poder afrontar esas dinámicas de internacionalización, ¿no? Cuando hablo del relato es algo tan esencial, ¿no? Es decir, pues la internacionalización no deja de ser un viaje, ¿no? Un viaje donde, si nos ponemos un poco filosóficos, vamos a jugar con quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y reflexionando un poco sobre quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, vemos que si hablamos de quiénes somos estamos hablando de identidad, que es un derecho cultural. Vemos también que es un derecho cultural que muchas veces no se encuentra en la situación más deseable, ¿no? Vemos pues desde los derechos de las personas LGTBI+, etcétera, etcétera. La diversidad, ¿no? Vemos también que chirría muchas veces en determinados discursos y en determinados conflictos que vemos a nivel social y de políticas y demás. Decíamos, ¿quiénes somos? La identidad, nuestra identidad como agentes culturales, como organizaciones culturales. Precisamente, cuando hablamos en empresa de las estrategias de diferenciación, la identidad es clave. Si vamos a competir a un mercado y somos todos iguales, ¿no? De la misma identidad, no vamos a poder diferenciarnos, ni siquiera vamos a poder ser visibles, no vamos a tener valor añadido, ¿no? En lo que estamos haciendo. La identidad en ese sentido es clave, ¿no? También el trabajarnos nuestra identidad y eso después llevarlo a algo tan sencillo como el diseño de un portafolio que podamos utilizar para comunicar y para contactar con agentes que nos interesen, con socios, con alianzas estratégicas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en los proyectos europeos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? La memoria. Lo importante que es también la memoria, y vemos que hoy en día también en este relativismo un poco, ¿no?, de donde todo, las fake news y todas estas cuestiones, también la cuestión de la memoria muchas veces se desdibuja, vamos, ¿qué os voy a contar?, ¿no? El revisionismo histórico, esta cuestión de, bueno, sí, pero no tanto, ¿no? No sé. También es importante la memoria y en ese sentido también poner en valor todo lo que son nuestras trayectorias como organizaciones culturales es importante también, porque es precisamente la palanca, hablábamos antes, que nos permite impulsarnos hacia el futuro, hacia a dónde vamos. Y ahí entraríamos también en un concepto que también está manoseado bastante en los últimos tiempos, que es el de la libertad. La libertad de movimiento, ¿vale? La movilidad artística es imprescindible. No podemos entender la internacionalización sin movilidad artística e incluso no podemos entender la formación como artistas, como gestores y demás, sin la movilidad artística, es imprescindible. Muchas de estas cuestiones las vamos a ver en las experiencias de los beneficiarios y de gente que hemos invitado para participar y para debatir en estas cuestiones, ¿no? Veis que hablamos sobre tres cuestiones que son tres derechos culturales básicos: identidad, memoria y libertad de expresión, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ¿cómo hablar de internacionalización? Es hablar de estas cuestiones. Hablar de proyecto de empresa es hablar de estas cuestiones. Es decir, no hay una diferencia entre lo técnico y lo político, no hay una diferencia entre lo empresarial, lo económico y lo social, y sobre todo cuando hablamos, si hablamos de la responsabilidad social de la empresa, de una empresa que hace hebillas de cinturón, cuánto más no en un sector como el sector de la cultura, donde estamos hablando precisamente de valores, cuando estamos hablando de todos estos derechos culturales que estábamos comentando. Bueno, no me extiendo mucho más, porque si no nos va a dar la hora del café, pero sí que quería pues insistir también un poquito en el leitmotiv que hemos tenido
Durante Chebec lo hemos estado comentando, era una idea fuerza que comentábamos, que en aquello de por qué internacionalizarse, ¿no? Y es que un poco la conclusión es que si no te internacionalizas tú, te van a internacionalizar, ¿vale? O sea, salir de las dinámicas de la globalización en las que nos encontramos hoy en día es imposible. Uno no puede quedarse en plan una isla, ¿no? Virgencita, virgencita, que me quede como estoy, me pongo de perfil y la cosa me pasará de largo o la esquivaré. La globalización está ahí, es el escenario en el que estamos inmersos. La globalización cultural está ahí, para lo bueno y para lo malo, y los impactos no siempre son positivos. Es más, es que la globalización te puede llegar al sector cultural también a través de otros sectores, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las dinámicas de turistificación de las ciudades y cómo puede afectarte eso en los precios del alquiler del taller, ¿no? En el centro urbano. O sea, quiero decir que al final todo está conectado y es importante también tener ese diagnóstico, ese análisis de la realidad, de una realidad compleja, de una realidad multidimensional, de una realidad poliédrica, pero donde precisamente el valor del arte y la cultura es esa capacidad de integrar todos esos elementos que están conectados, pero que no siempre se ven a primera vista, precisamente porque por la administración pública funcionamos por departamentos estanco. Por aquí van los de cultura, por aquí van los de promoción económica, por aquí van los de industria. Internacionalización va más orientado a la gente de industria. Ahora más recientemente han empezado a incluir el concepto de cultura también como un sector estratégico para el desarrollo. Pero hay toda una serie de resistencias, de inercias y de déficits estructurales que hay que superar y es importante también ser conscientes de ello, ¿no? Para poder reivindicarlo, para poder transformarlo y para poder empoderar al sector en este sentido. Un sector que aparte sabéis que también presenta una realidad muy extrema. Por un lado tenemos a BMG Ariola y después tenemos, pues eso, ¿no? Todos los pequeños sellos, todas las pequeñas pymes, todos los pequeños autónomos, que a nivel de la estructura del mercado cultural también se encuentra muchas veces en una realidad que en términos de empleo vemos mucha gente trabajando, pues a nivel, lo que decíamos, autónomos, pequeñas micropymes, ¿no? Pero en términos de facturación y en términos de capacidad de negociación en este tipo de foros donde se toman las decisiones, pues las grandes estructuras al final son las que diseñan y barren para casa en función de sus intereses. Hablar del sector cultural no es una realidad homogénea, ¿no? Y muchas veces lo que vemos es esa asimetría entre el poder y lo que es pues, el interés en términos de empleos o del valor social, etcétera, etcétera, ¿no? Os hago un pequeño resumen que tenéis aquí, que lo vais a tener disponible en breve, porque cosas de la globalización, se quemó el servidor en Bruselas, el servidor de Concul, se perdió toda la información, gracias a Aitana, que no sé si está aquí o está fuera, se pegó un currazo y hemos conseguido recuperar parte de la web, pero en esta web lo que era precisamente era un repositorio de la estructura de toda la actividad que habíamos desarrollado desde el piloto de Valencia, ¿vale? Del piloto de Chebec en Valencia, donde tuvimos pues alrededor de una docena de entidades beneficiarias de un proyecto durante 3 años, que incluía estas cuestiones de formación, asesoramiento, movilidad y financiación. La mala suerte que se nos cruzó la pandemia por en medio justamente al final del proyecto y que ha sido también el motivo para precisamente insistir en hacer estas jornadas, para esa apuesta de largo que no hicimos en su día, poder recuperarla y poder hacer también un análisis de 2 años después de finalizado el proyecto, cómo ha evolucionado la internacionalización de estas organizaciones, ¿no? Para aprender también, digamos, cuál ha sido esa deriva y cuál es el marco actual en el que se encuentran. En esta web, que como os digo la tendréis disponible en breve, lo que podéis... Está en inglés, el tema de las competencias lingüísticas también es importante, ¿no? A la hora de internacionalizarse, obviamente, y hoy en día te puedes internacionalizar en español, ahí está todo el mercado de América Latina, pero evidentemente la lengua del mercado global, el inglés es un must, ¿no? Que dirían los ingleses. Entonces, ahí tenéis lo que es la estructura, veis lo que son las conclusiones, 391 horas de formación en total, 1.276 horas de consultoría, 2 servicios de movilidad, el tercero no se pudo hacer por culpa de la pandemia, 18 planes de internacionalización, de los cuales fueron financiados a través de los seleccionados, se seleccionaron por un panel de todos los socios del proyecto,
se seleccionaron 50. Hicimos una convocatoria en primera instancia, insistimos mucho en todo el tema de la comunicación y demás, estuvimos trabajando durante todo el proyecto las cuestiones de la comunicación porque es fundamental desde el punto de vista de la visibilidad y poner en valor nuestro trabajo, ¿no? Es clave precisamente estas cuestiones. Antes hablábamos del tema del diseño, me quedaba a medias con lo del cartel. El cartel, simplemente os quería decir que los 2 carteles de las jornadas tienen un reverso donde hemos trabajado un AUCA, ¿vale? Yo soy muy fan del tebeo, del cómic, de las historietas, y precisamente lo que queríamos era cómo podemos presentar en modo esquema, cómo podemos de alguna manera sintetizar las ideas claves de los resultados del proyecto, de estas cuestiones que os hablaba del mapeo conceptual, de que hablamos cuando hablamos de internacionalización, cómo lo podemos llevar a un lenguaje como es el del AUCA, ¿no? Que es el formato los aleluyas de tiempos del medievo, ¿no? Que utilizaba la Iglesia en su día, precisamente para adoctrinar al pueblo, ¿no? Y entonces trabajaban con un formato muy sencillo. Imagen, todo el mundo sabe leer imágenes, aunque hoy cada día vamos para atrás, vamos involucionando, ¿no? Y ahora parece que seamos más analfabetos visuales precisamente en un contexto donde nos desbordan las imágenes, de eso podemos hablar mucho. Y después un pequeño texto, tipo un haiku, para reforzar esa imagen, ¿no? Y entonces también tuvimos la suerte de contar con Elías, que me aguanta mucho el rollo, que como podéis ver tengo bastante, y que aparte me caza las ideas al vuelo, ¿no? Entonces, es raro también los diseñadores que te dejen meter cuchara, ¿no? Muchas veces en el terreno, pero con Elías también hay confianza y es una persona con la que hemos trabajado muy a gusto a la hora Elías Taño, a la hora de generar este tipo de dinámicas, ¿no? De hacer una síntesis visual y poder tener al final un objeto artístico y un objeto también que sea una síntesis y que posibilite narrar por imágenes, ¿no? Que es una de las cuestiones también que nos interesaba trabajar. En la web esta que os comentaba tenemos también los beneficiarios, tenéis las fotos de los beneficiarios con las ilustraciones de Carlos Maíquez, otro crack de la ilustración de aquí del terreno. Y veis los perfiles, teníamos desde la Asociación de Editores del País Valenciano, Rusafa Escénica, trabajaban las artes escénicas, Saltarinas a nivel de gestión de eventos culturales, Barret Cooperativa, Audiovisual. Bueno, tenéis ahí, no me voy a extender porque los vais a ver a prácticamente todos a partir a continuación, patrimonio, diseño, etcétera, etcétera. Y después la formación. En la formación tuvimos la suerte de poner en valor precisamente. En Econcool llevábamos trabajando proyectos europeos desde el 2008 y precisamente lo que conseguimos es coger toda la red de socios, colaboradores, todos los VIPs, ¿no?, que conocíamos y traérnoslos a casa precisamente para que formaran a los beneficiarios en estas cuestiones de internacionalización, en cuestiones de diseño de formularios de proyectos europeos, en cuestiones como la que estábamos comentando de qué es eso de la narrativa, ¿no? ¿Qué es eso de el storytelling, ¿no?, que le llaman así en fino. Y cuestiones más técnicas, después ya pues cuestiones de la financiación, pues venían desde el ICEX, la Cámara de Comercio, etcétera, 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 las instituciones y expertos y socios de proyectos europeos que nos interesaba transferir esa experiencia y que la gente pudiera precisamente compartir, interactuar y demás. Eso fueron todas las dinámicas de formación, los tenéis ahí, los perfiles y demás. Europa Creativa también estuvo, gente del programa Interreg, profesionales académicos, etcétera, etcétera. No me extiendo, lo tenéis ahí. Y una serie de movilidades que se fueron desarrollando en Sevilla, en Marsella, la última en Bolonia fue la que no se pudo ejecutar. Y era interesante porque este proyecto también tenía una perspectiva geográfica, era un proyecto Interreg-Med. Precisamente lo que ponía en valor es cómo la cultura puede ser un motor de transformación en las regiones del Mediterráneo, que tiene unas características muy particulares en términos sociales y en términos de estructura productiva, ¿no? Y lo que se planteaba era si existía realmente, pues eso, una vía mediterránea hacia la internacionalización o ese potencial que tenía la cultura para transformar
nuestras sociedades, ¿vale? Van a ser cuestiones también. Esto era, digamos, el marco que nos financiaba la actividad. Quiero decir, y en cierta medida tienes que responder a esa demanda de la Comisión Europea para poder ganar la financiación, ¿no? Por eso lo que os decía también que es muy importante el cuento, ¿vale? Ponernos en el traje de cuentacuentos, y después también son muy importantes las cuentas. Evidentemente, toda la cuestión de presupuestos, que muchas veces nos tira para atrás, ¿no? Es decir, ¿cómo diseño un presupuesto? ¿Cómo estructuro la distribución presupuestaria? Pues son claves también el tener esas dos caras de la moneda, ¿no? La capacidad de articular narrativas a la hora de solicitar un proyecto europeo y responder a las demandas de la Comisión, y por otro lado, para tener posibilidades de que te lo puedan aprobar, y por otro lado también argumentar bien que esto es viable en términos económicos y que estamos diseñando una propuesta que en términos económicos es coherente, ¿vale? Esto hubo una de las sesiones de formación que precisamente nos trajimos a un ex trabajador de la Comisión Europea, del programa Interreg, precisamente, para que consiguiera trasladar con qué ojos y con qué criterios leía un evaluador de proyectos por parte de la Administración Europea las distintas propuestas que le iban a llegando. Y esto también era muy importante, el hecho de decir, no es pensar en mi milonga de esto es lo más importante del mundo y me lo tienes que comprar porque esto es lo más guay del Paraguay, porque igual que nosotros piensan todos los que se están presentando, sino cómo consigues seducir al que está evaluando a partir de darle respuestas a los criterios y a las necesidades, ¿vale? Y ahí los programas, sabéis, lo vais a ver también a continuación, que tienen muy claras las líneas de actuación a nivel general y a nivel particular, ¿no? Con mayor grado de concreción. Bueno, no me extiendo más, porque si no voy a hacer un spoiler y aquí os vais a ir todos después en cuanto acabe, no, es broma. Tenéis las movilidades, tenéis también el programa de mentoring que se realizó a través de Jean-François Albergi, un consultor que precisamente llevaba muchos años trabajando temas de cultura aquí en Valencia, a través de Europe Impulse, y a través del mentoring de Jean-François, muchas de las organizaciones, lo veréis también a continuación en los testimonios, han conseguido precisamente esa viabilidad, ¿no? Y finalmente la financiación. A ver, está muy bien esto de hablar de innovación, pero innovación no se puede entender sin inversión. Si no hay inversión en términos de tiempo y en términos económicos, ¿cómo vas a tener innovación, ¿no? Con lo cual, innovación, inversión y, por extensión, financiación forman un continuo. No podemos tener una inversión en términos de tiempo si no tenemos cómo mantenernos durante todo ese tiempo, ¿no? Necesitamos también que el flujo económico se mantenga, ¿no? Con lo cual, aunque estemos hablando del tiempo, time is money, que dijo el poeta, con lo cual, al final siempre llegamos a la cuestión de la financiación como una cuestión clave, ¿no? Con esto, evidentemente, lo que quiero decir es que, sí, tenemos el universo simbólico, que is beautiful, pero después tenemos también que el universo simbólico tiene una componente material, o sea, no podemos entender las ideas sin ver esa plasmación, esa materialización y viceversa. No podemos hablar de cosas materiales sin saber que esas cuestiones materiales también tienen una componente simbólica, filosófica, estética, etcétera, etcétera. Es decir, que al final el universo es tangible e intangible a la vez, ¿no? Ya me estoy poniendo en plan gurú. Bueno, bromas aparte, tenéis ahí los testimonios. Estos testimonios que se hicieron en su momento por parte de los beneficiarios y beneficiarias y que hemos recuperado 2 años, o 3 o 4, no sé, porque con la pandemia ya mi horizonte temporal se ha diluido un poco, pero bueno, años vista después, hemos recuperado a nuestros beneficiarios y nuestras beneficiarias que a continuación os presentaremos, y precisamente lo que hemos utilizado es ese contraste entre los testimonios en su día y los testimonios actuales para ver cuál ha sido la evolución y hacer un poquito como el seguimiento de este tipo de lo que han sido sus dinámicas de internacionalización. Hicimos también una serie de informes sobre cómo había afectado el impacto de la pandemia, porque se nos cruzó la pandemia, como os he comentado, y aprovechamos también para hacer un pequeño diagnóstico de cómo había afectado esto a las organizaciones, por supuesto a nuestros beneficiarios y a los del resto de socios del proyecto Chebec, más también, en líneas generales, cómo había afectado estas cuestiones en términos sociales, ¿vale? A nivel de, pues eso, tanto en el país valenciano como a nivel de España. El informe azulito es el de España, el informe del medio son los beneficiarios de Chebec y el verde es el que hicimos a nivel regional. Hicimos un trabajo, lo que os comentaba, de evaluación y, bueno, el equipo un poquito que estuvimos ahí más bregando con el proyecto por parte de Concult, Guillem Bacete, que mañana va también a participar
también se internacionalizó y él, después de pasar por la universidad, también ha montado su spin-off y demás a nivel empresarial. María Sendra, que ambos dos estuvieron, digamos, desarrollando todo el proyecto y, bueno, un poquito yo que estuve ahí, pues eso, como investigador principal y como director del proyecto. Ahora sí que me callo. Os voy a poner, si me permitís, este vídeo súper cortito donde un poco se presentan, in English, sorry, pero es importante incidir en la importancia que tiene lo del idioma, donde hemos trabajado, como os comentaba de nuevo, ese lenguaje audiovisual, esas infografías y que ya nos permite también identificar como un poco los palabras, ¿no? Esas palabras clave que nos permiten también el mapeo conceptual de qué hablamos cuando hablamos de internacionalización en las organizaciones culturales y pues un poco ir presentando esas primeras cuestiones que vamos a ir desarrollando a lo largo de la mañana. Gracias de nuevo por venir. Cojo aire, os pongo el vídeo y ahora a continuación damos paso a Tomás Gorría, que os va a presentar la sesión de Pechacucha. ¿Vamos allá? In today's globalized market, internationalization strategies are a must for cultural entrepreneurs. The cultural and creative sectors in Europe are characterized by their cultural and linguistic diversity. Those who operate in these sectors tend to be self-employed, working in small and micro enterprises, and their income streams are often irregular and uncertain, which forces them to do several jobs at a time to make a living. So, how can the EU and regional governments facilitate artists and cultural entrepreneurs to go international? CHEBEC is an Interreg Med project aimed at helping creative and cultural industries access new markets while keeping their own identity through an innovative and comprehensive process that takes them from learning to action. Our partnership is made up of local governments, cultural organisations, chambers of commerce, regional institutions and universities. We have tested an integrated support pilot programme with 82 beneficiary organisations and professionals from 9 Mediterranean regions to help them develop their internationalisation plans. This pilot programme included training, consultancy, mobility actions, matching events, and an innovation voucher scheme. What are the main results of CHEBEC? The CHEBEC pilot has provided 400 hours of training, 1,276 consultancy hours, 80 trips as part of mobility actions, and €62,500 of funding for internationalisation plans. Through the training sessions, the beneficiaries increased their entrepreneurship and internationalisation capacities. The learnings they valued the most were related to European programmes, international mobility opportunities, access to international networks, and international project design and management. Individual consultancy services were very well received by beneficiaries, with an average usefulness of 4.10 out of 5. The mobility actions organised in Seville and Marseille were joined by 40 beneficiaries respectively. During these activities, participants made 6 new close contacts on average. The highest rated aspects of the mobility actions were networking activities and practical workshops. The CHEBEC project provided funding for the development of 21 internationalisation plans. This funding enabled beneficiaries to finance an average 35% of their internationalisation plan and will allow them to continue carrying out their international activities. What recommendations arise for policymakers and regional specialisation strategies? A series of recommendations can be drawn from the CHEBEC experience to increase the internationalisation of the Mediterranean cultural and creative sector, promote the internationalisation of the CCIs as a driver for sustainable development and regional innovation, implement a transversal multi-level governance model based on enhanced communication between the different public administrations involved, economic promotion, employment, internationalisation and culture. Public policies must facilitate the internationalisation process of CCIs through applied training and research, dynamisation and mediation, organisation and territorial coordination,
international mobility and promotion abroad, and funding. The internationalization of cultural organizations is essential for territorial development in the Mediterranean regions. To support this internationalization process, we need to promote capacity building strategies for the cultural sector based on the implementation of cooperation networks, applied learning services, mobility programs, and access to funding. Let's make sure culture and development are well connected. Find out more at chebec.interreg-med.eu. Tenéis ahí la página web también del proyecto, Chebec Interreg Med. Acordaos siempre de poner Interreg Med, porque si ponéis Chebec EU no os va a salir. Tenéis que poner el nombre del programa, que eso es también cositas de estas de la comisión y demás. Y bueno, aquí teníais pues toda la información que se fue generando por todos los socios. Habéis visto que hay una red importante de socios. Yo, que soy un tío puntual, son las 10. Damos paso a la sesión del Pecha Cucha. Tomás, cuando quieras hacer la presentación. Bueno, muchas gracias a todos y todas.